permanente de querer aprender. Y es más, siempre he querido, ojalá aprender hasta el último respiro, como se dice. Esto me ha llevado a trabajar en una fundación, se llama Fundación Caserta. Formo parte de esta fundación que lleva más de 15 años intentando aportar a la educación en Chile, y tengo la alegría también de decir que en los últimos años hemos podido también participar en distintos proyectos en algunos países de América Latina. Y por cierto que en México nos ha tocado estar allí y recorrer sus lugares y saber de su riqueza. Fundación Caserta tiene como pilar fundamental el entendimiento que la educación es central para la transformación educativa, sin duda que sí. Y en ese sentido nos apoyamos en los aprendizajes que hemos ido tomando en el camino. Y para esto nos atrevimos a armar algo que reconocemos como el mapa de desarrollo humano, que lo utilizamos como una suerte de mapa, de cartografía que nos permite orientarnos en la medida que nosotros vamos diseñando o realizando tareas. Y solo en términos generales, este mapa de desarrollo, por una parte, cuando decimos que queremos aportar a la educación, queremos aportar a una educación que sea integral. Y esto quiere decir, y probablemente ustedes lo han profundizado, que el ser humano es un ser multidimensional, por tanto tiene cuerpo, tiene emoción, tiene un elemento lingüístico cognitivo, y sin duda ya un ámbito sutil que queremos llamar sentido, incluso para algunos sin distinciones religiosas, en ese ámbito espiritual. Eso que trasciende, eso que inunda. Entonces, es bien interesante esta primera parte que nos permite desde Fundación Caserta este mapa decir, bueno, en tiempos de incertidumbre, vale preguntarse, ¿cómo está mi cuerpo? ¿Qué emociones estoy sintiendo? ¿Cuáles son los pensamientos que de alguna manera me rondan? Y por último, ¿qué sentido tiene esto? Esta gran situación mundial que nos lleva. Y por último, también contarles muy sucintamente que en los diseños que nosotros realizamos desde Fundación Caserta, sean con directivos, profesores, apoderados, padres, comunidad toda, tiene una suerte como de escalera que va increciendo. Entonces, todo proyecto que nosotros realizamos parte de trabajar desde la confianza de sí mismo, y solo desde esa confianza y el bien pararse podemos abrirnos y aspirar a tener una apertura de mundo, es decir, abrirnos al mundo, y de ese abrirnos al mundo encontramos la pasión por la vida, porque algunas veces encontramos esas vocaciones, y en esas vocaciones y en ese hacer vamos generando vínculos, sobre todo aspiramos a generar vínculos colaborativos que nos permitan construir un nosotros, y en ese cambio nosotros aspiramos a, de alguna manera, generar un cambio de conciencia, y por cierto, tenemos conciencia que nuestros actos en la educación tienen que ser un legado para la humanidad, tienen que aspirar a transformar la humanidad. Eso como en resumen, para contarte lo que hacemos desde a nivel personal, como desde la Fundación. Muy bien, pues entonces, no se diga Marco, vamos a entrar en este contexto y en materia. Nada más te voy a pedir un favor, Marco. Nosotros solemos pedirnos permiso e interrumpir si vamos a aportar algo. ¿Nos das permiso de hacerlo contigo también? Absolutamente. Muy Por bien. favor, Pues ya absolutamente. tienes aquí Absolutamente. 300 oídos escuchándote ya. Y 300 por 2 son 600 y tanto. Más los que están en Más Facebook, que también tienes un Ay. cachito. Entonces, antes de empezar, les quiero dar un preámbulo. Las conversaciones generan cualquier cantidad de actividades en nosotros y afuera. Lo importante es ver qué conversaciones internas tengo conmigo. Por ejemplo, la ansiedad es una conversación interna de lo que yo voy a hacer mañana. Y si hoy no lo sé, yo creo que es mejor enfocarnos al hoy y vivir cada uno de los pasos de uno por uno. ¿No creen? Y con esto vamos a darle apertura, Marco. Así es de que te vamos a escuchar. Venga. Muchas gracias, Joe. La invitación que se me hace es profundizar en este fenómeno de la incertidumbre. Si yo quisiera compartirles el título de esta exposición o este curso de ideas, la he llamado La certeza de la incertidumbre en la vida cotidiana. Y para poder basarme y poder escribir en estas ideas, bueno, efectivamente voy a echar mano a temas académicos, pero principalmente tuve que echar mano a mi experiencia vital. Y entonces me pregunté, bueno, ¿qué periodos de incertidumbre recuerdo? Y hay uno bien interesante, que fue
la espera de mi primer hijo. Fueron 16 horas de trabajo de parto, de mi mujer, por cierto, pero yo ahí esperando a que naciera hasta que nació, y qué feliz que resultó. Pero también me ha tocado vivir esa incertidumbre oscura y dolorosa cuando no sabes si tu hijo va a poder seguir con vida al próximo día. Me ha tocado transitar también esas oscuridades y por fruto a enfermedades complejas y más de una vez. Entonces, ¿cómo no echar mano a esa historia? Y que afortunadamente sí contarles que mi hijo los ha sobrellevado y dado una batalla tremenda en, como tú señalas, yo el día a día, en el puntual. Entonces, sincerar desde ahí que es la experiencia caminando con las distinciones. Entonces, para partir, debería preguntarme así como muy simplemente qué es la incertidumbre, y según la RAE, la incertidumbre es la falta de certeza, la falta de certidumbre. Entonces, de alguna manera, habría que indagar en qué son las certezas. Y las certezas, según la misma academia, es el conocimiento seguro y claro de algo. Pero ojo, aquí agrega algo muy interesante, sin temor a errar. Miren lo que coloca respecto a qué es actuar en la certeza, el conocimiento seguro de algo sin temor a errar. Mire qué interesante, porque si acotáramos esto como una ecuación y un ordenamiento de ideas, de alguna manera trabajar la incertidumbre sería, bueno, trabajar sin errores, en la certeza absoluta, y eso sería súper fácil para no tener esta emoción, déjenme colocarlo así, esta emoción que habría que evitar, que es el miedo a equivocarse. Pero yo quisiera invitarlos que no quedarnos con esta lógica idiomática, porque probablemente la experiencia de la incertidumbre tiene muchísimos más fenómenos y que son bastante más complejos y enriquecedores. Entonces, quisiera invitarlos a hacer un pequeño ejercicio, y que consta de esta pregunta. ¿Quién puede con certeza, y miren lo que estoy diciendo, quién puede con certeza, sin error, poder anticiparme la realidad del mundo dentro de 12 años? ¿Quién puede con certeza anticiparme la realidad del mundo dentro de 12 años? ¿Por qué 12 años? Bueno, 12 años es lo que dura, por lo menos en promedio, la educación formal de un estudiante. Entonces, si lo presento de otra manera, ¿cómo será el mundo de nuestros niños y niñas que ingresan a primer año? ¿Por qué preguntarnos esto? Bueno, porque los que trabajamos en educación de alguna manera estamos anticipando el futuro que queremos. En nuestros salones de clase, en nuestros patios de escuela, de alguna manera estamos afianzando el futuro, ese devenir. Y de alguna manera estamos construyendo. Porque en el fondo lo que queremos es que nuestros estudiantes sean ciudadanos, que puedan desarrollarse en plenitud y de alguna manera también aportar a las necesidades y potencialidades de nuestras comunidades. Entonces quiero volver a la pregunta. ¿Cómo estaremos en 12 años más? Difícil. Quizás algunos dirán que es imposible responder con certeza o con una postura definitiva. Otros quizás podrán atreverse a incorporar ciertas imágenes que estén llenadas de esperanzas personales, o diría, el mundo va por aquí, va por acá. Otros más pesimistas dirán, quizás en 12 años más no estemos sobre esta tierra. Hay muchas posibilidades de respuesta, pero sí yo quisiera invitarlos a reconocer que esta anticipación no depende solo de mí, y no depende tampoco de mi entorno. De alguna manera debemos reconocer que nos encontramos en un sinnúmero de variables que se entrelazan unas con otras. Y aquí quisiera compartir un proverbio chino que más de alguno debe conocer. No sé si lo han escuchado, pero se los comparto. El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Cuando yo lo escuché, la verdad, hace 30 años atrás, no lo entendía, me resistía a creerlo, pero alguna vez lo escuché de una manera muchísimo más dramática, que era que el aleteo de las alas de una mariposa puede provocar un tsunami al otro lado del mundo. Y ahí me asusté más, cómo una mariposa con un aleteo tan sutil puede generar una ola gigante al otro lado del mundo. Quiero compartirles cuál fue mi primera reflexión, y fue, en mi caso, romper una estructura mecánica y lógica y decir, y reconocer con humildad que estamos en un tejido de una red de interdependencia muy sutil. Por tanto, cuando nosotros como seres humanos vamos interpretando nuestra realidad, de alguna manera tenemos que abrirnos a la conciencia de que eso que interpretamos depende de infinitas y sutiles variables. Entonces quisiera, como primera idea, ir afianzando, decir, qué difícil
O quizás qué imposible es la tarea de querer anticipar una realidad certera y controlada por nuestras ideas, acciones y emociones. Por tanto, vuelvo a lo que planteaba Joe. ¿Vale angustiarse y llenarse de ansiedad en ese futuro tan lejano? ¿O quizás debemos poner mucha más atención a estos pasos que vamos dando en el aquí y en el ahora, y ir anticipando y quizás también siendo flexibles a este mundo cambiante? Bueno, para seguir avanzando en el argumento antes esbozado, ¿qué mejor ejemplo es el COVID-19 o el coronavirus? Hemos sido testigos directos y, como decía yo, somos parte de un hecho histórico de ver cómo este virus ha ido saltando de continente en continente, o cómo ha ido saltando de frontera en frontera sin poner distinciones de clase, trastocando los ritmos, los hábitos de la mayoría de la población mundial, de alguna manera interpelando los sistemas económicos, los de control, incluso los de libre circulación, del cual se sustenta el modelo de globalización predominante. Hoy, entonces, este virus, por una parte, viene a trastocar las bases de nuestras certezas y aparentes normalidades. Y esa podría ser una mirada que nos abra una mirada pesimista, de decir, wow, estamos a punto de un colapso, y que puede decir, prestar atención a eso. Pero también podríamos abrirlo a la posibilidad de que este virus es una oportunidad para ser testigos de cómo, por ejemplo, ha habido menos contaminación en muchísimos lugares del mundo, o cómo ciertas aguas se han ido limpiando, o también cómo se han visto actos desinteresados en muchos balcones de edificios con cantantes de ópera. O también yo he escuchado con alegría cómo algunos jóvenes se ofrecen como voluntarios para hacer las compras de ancianos. Por tanto, es bien interesante volver a señalar que este virus, si bien nos llena de incertidumbres, nos abre una gama amplia de posibilidades, tanto en el espectro de lo positivo y pesimista, como en la aspiración de lo llenarme de esperanza y poder transformarme. Entonces quisiera compartir la pregunta: ¿quién estaría hoy día en condiciones de asegurar que ha continuado su vida habitual después de esta emergencia sanitaria mundial? Probablemente muy pocos, o quizás nadie. Y eso es bien interesante. Ahora bien, esta pandemia es un fenómeno mundial, pero quisiera avanzar en la idea de decirles que estos acontecimientos complejos o situaciones que escapan de lo previsto o de lo que vamos presupuestando, pareciera que son más habituales de lo que creemos. Obviamente y probablemente no con el alcance mundial de esta pandemia. Sin embargo, a nivel personal y también comunitario parece que es mucho más común. Es decir, de otra manera, parece que las emergencias o quiebres que se distinguen dentro de la teología son parte de la cotidianidad y de lo habitual. Y ni hablar en el ámbito educativo. A mí me ha tocado escuchar muchísimas veces a profesores de alguna manera diciendo, en Chile decimos, viven apagando incendios. Para entenderlo de alguna manera, son problemas disciplinarios, situaciones que escapan a lo planificado. Entonces los profesores, yo escucho que dicen, no puedo realizar mis clases con normalidad porque siempre aparecen cosas, siempre apago incendios. O también escucho a equipos directivos que dicen, wow, no puedo cumplir con las metas, con los objetivos que me he trazado para el colegio, que tan bien me resultaron a la hora de planificar, porque pasó esto o pasó esto otro. Entonces la pregunta es, ¿por qué no logramos hacernos la vida que convivimos con personas en contextos cambiantes y muy complejos, de asir o de sostener? Me resulta irónico, y quizás no resulta irónico al escuchar estas ideas, intentar encontrar certezas permanentes, no solo en el ámbito educativo social, sino también probablemente en la vida misma. Imagínense qué desgaste de energía significa actuar con plena certeza, sin errores, cuando en realidad todo indicaría que la incertidumbre es parte de la vida cotidiana, que esa es otra idea fuerza que quiero colocar. Ahí te preguntaría, te voy a interrumpir, ¿sabes? Y no quiero, a ver, son mayoría, entonces no quiero, pero no lo enseñan a veces en la escuela, ¿saben? Por eso es tan importante que tu maestro empieces a ver esto como, no tenemos que saber todo, lo único que tenemos es que aprender, porque el querer saber todos nos quita de espacios de reflexión. Está buenísimo lo que dices, Marco. Sí, aprender a declarar no sé, que lo quisiera tomar o retomar más adelante,
pero central lo que señala. Aprender al declarar no sé significa abrirme al aprendizaje, absolutamente. Si no declaro no sé cómo aprendo. ¿Cómo aprendo? ¿Quique? Sí, esto que traía estas reflexiones de lo que está pasando en el mundo. Líderes mundiales queriendo cerrar con muros las fronteras, ¿no? Y hoy la frontera nos cerró un virus, y el virus traspasó esas fronteras, ¿no? Ni esa certeza se pueden tener líderes mundiales. Sí, sí. Eso Sí, por cierto, muchas gracias, Quique. Entonces quisiera avanzar, ya que hemos por lo menos presentado algunas ideas iniciales. Acá me voy a permitir una licencia, y es complejo con tanto mexicano ahí escuchándome con todo el cariño y respeto que le tengo, pero imagino que han escuchado un refrán que versa sobre la muerte, y por eso digo que es complejo, porque si hay alguien que vive y celebra la muerte son los mexicanos. De hecho, mire, quería comentarles que ahí estoy con una Catrina que me regalaron alguna vez. Pero no sé si han escuchado el siguiente dicho: lo único seguro, o dicho de otra manera, lo único certero que tiene un ser humano es la muerte. ¿Han escuchado ese dicho? Es como, lo único seguro que tiene un ser humano es que vamos a morir. Por lo menos, dejémoslo ahí, en esta muerte física, para no complicarnos. Entonces, si ustedes aceptan, ya han conocido este dicho, lo interesante sería poder jugar entonces, si la muerte es segura, ¿qué pasa con la vida? Bueno, entonces ya lo hemos dicho y digamos, pues, en la vida la incertidumbre es pilar fundamental de nuestro quehacer diario. O quizás, dame un segundito, Diana, enseguida voy ahí para terminar la línea de ideas, o de otra manera podríamos decir que en la vida vive la incertidumbre. O por último, si quisiéramos declararlo a nivel personal, podríamos trabajarlo incluso como una declaración de poder. La incertidumbre me da vida. Pero aquí quisiera sí agregar un pequeño apartado. La incertidumbre me da vida en la medida que la acepto como parte fundamental del fenómeno de la existencia. Diana. Bueno, lo único que yo quería agregar a lo que estabas diciendo acerca de la vida y la muerte es que lo único que le da sentido a la vida es saber que somos finitos, es la muerte. Si fuéramos infinitos, nuestra relación con el tiempo y con la vida sería totalmente diferente. Sí, 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 sí. El gran dilema de los dioses y la condena de la vida eterna. Entonces, para nosotros los mortales, ¿por qué la paradoja? ¿Por qué la paradoja? ¿Por qué, lejos de acostumbrarnos y convivir en paz con la incertidumbre, sucede que a un número importante de la población experimenta como la incertidumbre como atemorizante, como fuente de estrés, incluso en casos extremos, lleva a tomar decisiones radicales y definitivas en torno a proyectos y cursos de vida, y que lamentablemente no siempre suelen ser estas decisiones muy adaptativas o beneficiosas para la persona que lo toma en esos planos. Entonces, podríamos plantearnos a esta altura, ¿qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia entre unas personas que frente a la incertidumbre se pueden desenvolver en paz, en tranquilidad, aceptarla, con la conciencia de que siempre puede existir una posibilidad de transformación y de que en los escenarios más negativos y nefastos podemos incluso salir más poderosos y fortalecidos? Ese tipo de personas es una, pero también hay otras personas. ¿Por qué hay unas personas que frente a la incertidumbre se sienten abatidas, desesperanzadas, fuertemente afectadas, llegando incluso a perder el ánimo de seguir remando por la vida? En este momento quisiera profundizar en el segundo tipo de personas. Por cierto que no hay posibilidad de dar una receta única, y aquí yo les voy a dar la verdad. En realidad, las personas que no se saben llevar la incertidumbre son así. No, por favor, no quiero hacer eso, sino sencillamente voy a asumir el desafío de levantar ciertos estereotipos, quizás caricaturas, pero que nos permitan ir mirando a veces cómo cada uno de nosotros, tanto parto desde mí, desde el que habla como los que escuchan, podemos quizás incurrir en este tipo de acciones, quizás no tan adaptativas frente a la incertidumbre. Entonces quisiera regalar otra pregunta. ¿Qué tipo de personalidad intenta tener claro todo el tiempo, todo? Que quiere tener todo controlado, todo claro, todo el tiempo. O dicho de otra manera, él
pretende vivir en la certeza absoluta, alejando la incertidumbre de su vida. ¿Qué tipo de personas son esas? Para esto yo me voy a basar en un personaje de una película. En español creo que la traducción fue conocida como Mejor Imposible. Espero que muchos lo hayan visto, donde Jack Nicholson ejecuta magistralmente un personaje. Si no lo han visto, permítanme una licencia muy corta, pero este personaje era un escritor de novelas románticas. De hecho, la película es una comedia romántica, y este personaje vivía encerrado en su departamento. Ese era su mundo ideal. Ojalá no salir de ahí, porque controlaba absolutamente todo. Dónde estaban los libros, dónde estaban sus ropas, podía prender y apagar las luces cuantas veces quisiera, de manera de cerciorarse que no hubiera ningún riesgo. No se imaginan las rutinas que tenía para poder vestirse o lavarse. O también este personaje cuando tenía que cruzar la barrera de la puerta, es decir, abrirse a ese mundo incierto. Qué chistoso nos resultaba ver cómo iba saltando las líneas de la acera, o cómo solo come en un restaurante en una misma mesa y exige que lo atienda siempre la misma persona. Y por cierto que no utiliza los cubiertos, los servicios del restaurante, sino que él lleva sus cubiertos. Por cierto que lo que él está intentando y mostrando magistralmente en esa actuación es un tipo de trastorno que se llama trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Qué quiere hacer este ser humano? Imagínense lo que hace este ser humano, Jack Nicholson. Invierte una enorme cantidad de energía para evitar la incertidumbre, para evitar que nada nuevo parezca. Él quiere y pone en el centro su existencia, en el centro de su existencia, hacer lo que él anticipa. Entonces, lo que él hace en estos rituales, que se llaman compulsiones, lo que él quiere efectivamente es evitar que lo nuevo aparezca. Dicho de manera sencilla, que la incertidumbre haga su trabajo. Pero aquí se paga un costo muy difícil en esta... Y es tan natural, Marco, que hoy lo vivimos de forma forzada. No fue elegido. Así es, así es, así es. Así es, y en cierta medida, por cierto, yo coincido que tenemos que lavarnos las manos, pero quiero que quedemos con la caricatura. Imaginen la cantidad y desgaste que tienen estas personas, saliéndonos ya del personaje humorístico de la película, sino habitualmente este tipo de estructuras tienen una calidad de vida muy, muy, muy baja. Habitualmente tienden hacia la depresión porque no encuentran después energías para disfrutar, porque cuando tienes todo controlado no vive ahí quizás la incertidumbre. Ese sería un extremo. Quizás, si ustedes me permiten, quisiera avanzar al otro extremo del espectro, conociendo y reconociendo que hay muchas otras personalidades. Y sí, recordando que estamos tratando de levantar qué personas no se llevan bien con la incertidumbre, en el ánimo de que miremos estas caricaturas, pero quizás encontremos algunas características en nosotros mismos. Ojo, sin ánimo de diagnosticarme ni nada de eso, sino como un ejercicio de redescubrimiento y de aparecer quizás ciertas luces de aprendizaje. Bueno, entonces, ¿quiénes se ubican en el otro espectro? O de alguna manera, ¿quiénes son esas personas que parecieran ante nuestros ojos que no responden a ningún orden, a ningún control, casi que son inciertos? Es como la representación de un ser humano en la incertidumbre. Aquí me voy a detener en otro ejemplo caricatura. A principios del siglo XX, Eduardo Barrios, un escritor chileno, escribió un libro que en su época generó bastante controversia, se llamaba El niño que enloqueció de amor. De alguna manera relata la historia de un niño que frente a su vida le pasó algo tremendo, que le pasa a cualquier adolescente, se enamoró, pero lamentablemente para él se enamoró de la amiga de su madre, se enamoró de una mujer adulta, y no conforme con eso no renunció a ese amor, le escribía en un diario eternamente todo lo que él se imaginaba y cómo se imaginaba llevando y consumando incluso su amor. Y eso generaba controversia porque hablaba de un niño que era sexualmente activo. Pero lo interesante era que en esta imaginería y en este control, él se fue enfermando. Y con temor a darle un spoiler, efectivamente el niño enloqueció, se enfermó y de alguna manera este ambiente incierto lo llevó a tal nivel de desadaptación que no logró de alguna manera responder a la norma.
Entonces, bien interesante, porque yo no quiero aquí decir, ni entrar en el tema de la psicosis y desconocer que tiene una fuerte prevalencia genética, pero sí quiero decir que a veces, ante la incertidumbre, podemos incluso incurrir y puede ser tal el nivel de influencia en nuestro quehacer diario que puede llevarnos incluso a hacer actos que escapan de la norma, que rozan en términos coloquiales la locura. Entre esos dos extremos hay un montón de otros personajes o estilos de personas. Por ejemplo, recordarles, en Chile hace un par de años tuvimos un terremoto muy grande y con dolorosa emoción fuimos testigos de ver cómo muchas personas aparentemente normales, sin patologías de base, incurrieron en robar en supermercados, incluso saquear tiendas. Y decir, chuta, estas personas que en términos psiquiátricos son neuróticos, es decir, entre comillas normales, wow, renunciaron a todo deber ser y rompieron cualquier conducta, incluso incurrieron en actos de violencia bastante llamativos. O sea, la incertidumbre puede llevarnos a casos bastante extremos. Y ni quisiera hablar de los antisociales o los maníacos, es decir, lo que estoy invitando es a reflexionar en torno frente a la incertidumbre en cada uno de nosotros, hacia dónde quizás podríamos tender. Hacia lo positivo, pero también reconocer que existe un riesgo de tender hacia conductas que nos pueden incluso escaparse de las manos. Por tanto, es bien relevante volver a mirar cómo está nuestro cuerpo, cómo están nuestras emociones, cómo están nuestros pensamientos y dónde va el sentido. De alguna manera, invitación es decir, en qué ámbito ustedes se reconocen como posibilidades de enfrentar esta incertidumbre, ¿hacia bien o hacia mal? Por cierto que no es necesario que tengan una respuesta definitiva, solo los invito a reflexionar en torno a este punto, porque de alguna manera puede ser un buen inicio o puerta de entrada para detectar espacios de aprendizaje o espacios de redescubrimiento, porque cuando me miro con coraje y con cariño, aprendo. No hay otra manera. De estos aprendizajes que estamos hablando no vienen desde afuera, no susurran desde afuera, sino se forjan principalmente en esta reflexión personal, con un profundo encuentro y respetuoso encuentro con quienes nos rodean. Entonces, es tremendamente central decir que vamos a tener que estar abiertos y ojalá no dejarlo impactar tanto en nosotros como en otros, que frente a este escenario de incertidumbre vamos a ser testigos de insospechadas conductas desadaptativas que no aportan necesariamente a cultivar una postura de paz, tranquilidad y colaboración. Quique mencionaba a la diferencia de distintos presidentes en la manera en cómo se han reaccionado, algunos colocando inmediatamente muchas normativas y otros siendo bastante más laxos, incluso en algunos casos no tan responsables ante los ojos del mundo de la salud. Marco, Entonces, mira, nos preguntan aquí, ¿de qué manera afecta la incertidumbre en el liderazgo? Buena pregunta, wow. Me gustó. Me gustó. Mira, si te afecta a nivel del ser humano, a nivel central, te afecta en tu capacidad de acción. Ser líder es ser un agente de acción. Ser líder es ser un agente de transformación. Por tanto, si yo como ser humano me descentro, si de alguna manera me pierdo o me dejo abatir por ciertas emociones, sin duda que van a afectar mi modo de liderar. No es factible estar en equilibrio y ejercer un buen liderazgo. Van absolutamente de la mano y entrelazadas. Y yo quisiera, hacia el final de mi ponencia, justamente abordar esa interesante y muy buena pregunta. Diana, ¿algo querías decir, entiendo? Sí, claro. Lo único que quería yo agregar es que para ser un buen líder, lo que más tienes que afrontar es la incertidumbre. Si no tienes confianza, porque la incertidumbre, si está de la mano con la necesidad de no equivocarte, o de equivocarte, la posibilidad de equivocarte, esto está relacionado directamente con ser líder y permitir que tu equipo crezca a través de gestionar el error de una manera adecuada. Pero te dejo porque seguramente lo vas a retomar después. Sí, te lo agradezco muchísimo, y solo también en lo que planteas, Diana, aquí nosotros desde la Fundación hacemos una distinción entre autoridad, que responde y da ese orden a esas cosas preformadas y que la autoridad está ligada al cargo, pero una autoridad no siempre es líder. Y el líder responde justamente a esos fenómenos adaptativos. El líder, estamos
mucho más dispuesto a dar respuesta, a construir respuesta, a convocar, a ser adaptativo, a diferencia de la autoridad, que se rige por una línea jerárquica, por normativas legales. Entonces, ojo ahí, es bien interesante porque cada uno de los que ahí está, por cierto, puede tener un cargo de autoridad, pero eso no necesariamente lo dota de un liderazgo. Entonces, bien relevante lo que planteas, Diana, porque el líder necesariamente en su ADN es adaptativo. Y por otro lado, necesita tener una relación adecuada con la confianza. Y en Totalmente. la certidumbre no hay confianza. O sea, en la certidumbre hay una necesidad de controlar y en el control no hay responsabilidad y no hay autorresponsabilidad y no hay confianza. Y la vida te muestra, porque te da regalos donde dice cómo controlas. Por ejemplo, hoy, ¿qué hacemos con todos los presidentes y la pandemia? No tiene nada que ver con autoridad. Y esto es algo que no se puede prever, pero ya no está controlando y ahí es la confianza depositada en nosotros, en unirnos, en ser confianza, en cuidarnos. Y ya me callo y dejo hablar a Marco. No, yo te lo agradezco muchísimo y lo vamos hacia el final, lo quiero sin duda sintetizar. Así que nada, volver entonces a la idea de por qué llevar todas estas ideas que he estado planteando al principio respecto a cómo reaccionamos a la incertidumbre. Entonces, ¿cómo llevamos a cabo, cómo podemos aprender desde la incertidumbre? Mi invitación por ahora es partir por cada uno de nosotros, en la fuerte convicción del valor que existe al estar permanentemente revisándonos y reflexionando. Y aquí les lanzo algunas preguntas que pueden servir siempre en la vida, pero sobre todo en periodos de incertidumbre. Bueno, vale preguntarse cuando me levanto, incluso cuando me estoy acordando, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Dónde estoy colocando mis prioridades? ¿Qué estoy dispuesto a soltar? ¿O en qué estoy dispuesto a renunciar, dadas las contingencias? Voy a tener que renunciar a cosas. Eso es inevitable. Por tanto, ¿en qué estoy dispuesto a renunciar? O por otro lado también, ¿dónde quiero colaborar? ¿O dónde quiero ponerme al servicio? Estas son solo algunas preguntas, entre otras muchas que podríamos compartir, ¿no? Pero que buscan o aspiran a construir, a dotar de sentido a nuestra existencia. Si lo más terrible de la incertidumbre es el sinsentido, si eso de alguna manera es la locura. Por eso este niño que enloqueció de amor murió, porque no fue factible seguir dándole sí a la vida. Entonces, de alguna manera, es tremendamente relevante que nosotros en nuestro andar en esta incertidumbre no perdamos de vista estar revisando y mirándonos. Si no soy capaz de aportar a mi comunidad la mejor versión de mí, y esto quisiera reforzarlo, porque ¿qué vamos a lograr con estas preguntas? Bueno, ojalá compartir la mejor versión de mí, sobre todo en este tiempo de periodos de incertidumbre. Porque si hay algo que yo dejo de hacer, de alguna manera el planeta en su totalidad se lo está perdiendo. De alguna manera quiero volver a la idea presentada hace un tiempo atrás. Mis pequeños aleteos de aprendizaje pueden generar tsunamis de amor, de respeto y colaboración. No perdamos de vista esto. Pequeñas transformaciones en cada uno de nosotros tienen elementos insospechados. Recibir con una risa agradable o generar una risa, no sabemos el efecto multiplicador de alegría que puede tener en muchas personas. Pero también tenemos que tener conciencia que nuestras malas palabras y nuestros malos actuares también tienen efectos multiplicadores también nefastos. Y ese es un tremendo poder que tenemos. Y entonces el liderazgo, que volvemos atrás, y ese liderazgo de cada uno de los seres humanos que habitan este planeta puede tener esos dos ámbitos de acción que he tratado de mostrar, hacia lo positivo y hacia lo negativo. Bien, Aquí entonces, nada más déjame, Joe, Josué, de un maestro, Josué, dice en las conversaciones para la acción, en el diseño de nuestras conversaciones a través de nuestras peticiones, ofertas y promesas. Brindamos la confianza a nuestros pupilos y con ello la certidumbre de darles claridad y tranquilidad. Mira qué lindo leerlo. Acá también déjame nada más de de la maestra Gema Soltero, dice, el liderazgo frente a la incertidumbre está estrechamente relacionado con las 3 distinciones de Fernando Flores: autoconfianza, autoestima y autorrealización. Incluso el autorrespeto, dependiendo del nivel que se tenga. ¡Ah, ya me la movieron! Será una forma de enfrentar la incertidumbre. Y es lindo leerlos así a los maestros, ¿eh? Perdón, pero quería leer un poquito de ellos. Adelante, Marco.
No, muchísimas gracias. Muy de acuerdo con lo que vas leyendo, sin duda que sí. Ahora quisiera contarles, quizás para entrar hacia el otro lado de las personas que se desenvuelven bien en la incertidumbre, quisiera contarles una anécdota que me tocó vivir hace varios años atrás, fruto de mi trabajo en Fundación Caserta, realizando unos proyectos de liderazgo, por cierto, y resolución de conflictos con docentes en el norte de Chile. Y esta es la historia. Conocí a una profesora que estaba ya en sus últimos años, ella era una docente de física y de ciencias, y me contaba que estaba viviendo ya, y le rondaba la idea de jubilarse anticipadamente, porque sentía que el cansancio ya estaba golpeando su puerta y también de alguna manera sentía cierto ya distanciamiento generacional con los jóvenes, que si bien ella decía que nunca tuvo problemas de respeto ni insolencia, sentía que ya no lograba capturar su interés. Bueno, ante este escenario pesimista, la profesora recibió con mucho entusiasmo una oferta de sus directivos, que era diseñar talleres y que si había un mínimo de estudiantes que postulaban a él los financiaba y los llevaba a cabo porque tenía todo un diseño de extensión de hora escolar. Bueno, ella con mucho entusiasmo, fue como una inyección de energía, diseñó un taller que se llamó Ciencias Aplicadas. Y adivinen, cuando llegó la hora de saber cuántos postularon de un establecimiento de 1000, adivinen cuántos postularon a su taller. Quiero contarles que solo postularon 2 estudiantes, 2 jóvenes, un hombre y una mujer, de un establecimiento de 1000. Entonces el director le tuvo que decir que el taller no era factible financieramente y la profesora entendía que no era factible, no se financiaba, pero inmediatamente hizo un acto de rebeldía y le dijo al director que ella estaba dispuesta a donar su trabajo. No era necesario que le pagaran, solo requería que le prestara el laboratorio, quizás un salón y mínimos insumos, pero que ella no quería dejar sin clase a esos 2 estudiantes que querían participar de su taller. El director, afortunadamente, concedió el permiso, accedió a esos pedidos y cumplió con todo lo que le solicitaba. Quiero contarles que ese taller se inició con esos 2 estudiantes. Y en la primera clase, la profesora invitó a sus estudiantes a recorrer el colegio, el establecimiento, y que en ese andar descubrieran qué problema les resultaba complejo y que quisieran solucionar desde el taller de ciencia. Después de mucho andar, de mucho reflexionar y discutir, llegaron al problema. Y este problema significaba o acontecía que cuando los estudiantes de esa escuela daban las duchas, regaderas, me imagino que le dicen en México, o duchas, se perdía muchísima agua entre la espera de dar y llegar a estar tibia. Y después incluso en los talleres siguientes se dieron con la sorpresa, con datos específicos, que la cantidad de agua que se perdía en esas duchas era absolutamente inaceptable, sobre todo en una ciudad, en una escuela que está en pleno desierto de Atacama, en el norte de Chile, donde la crisis hídrica es una realidad palpable. Bueno, en esta parte me voy a pedir disculpas porque no les puedo dar temas técnicos, pero ¿saben qué? Después de un año de trabajo, construyeron un prototipo que adosaron a una regadera y miren lo que hicieron. Y ahí es donde les pido disculpas porque no tengo los elementos técnicos, pero hicieron y construyeron un sistema que hacía recircular el agua y solo lo liberaba por el cañón de la regadera cuando un termostato lograba percibir la temperatura programada. Entonces el agua no salía hasta que no estuviera a la temperatura adecuada. Tremendo. Bueno, contarles que ese prototipo fue reconocido con el Premio Nacional en Chile de Educación y Ciencia y que incluso fue llevado a un encuentro internacional en Estados Unidos donde fue encontrado como los 3 proyectos que más aportaban a la transformación de su comunidad y también del mundo entero. Entonces, miren decirles, ¿qué hubiese pasado si esa profesora, frente a ese escenario de incertidumbre, porque las circunstancias le iban, es más, las circunstancias le daban certeza y le decían, ya cumpliste tu rol, estás cansada, tienes las posibilidades de anticipar tu jubilación, y más encima con lo que te entusiasma que es tu taller, o sea, solo 2 estudiantes están interesados. Todo viene a ratificar que al revés, más que incertidumbre son certeza, pero ella, lejos de sucumbir,
siguió adelante con la fuerte convicción de ser coherente consigo misma, de amar el amor por el trabajo, del amor a su materia, y sobre todo con el compromiso de ese pequeño red, de ese pequeño núcleo que era una profesora, 2 estudiantes, un director que creyó y acompañó, que lideró, y también, que aquí no apareció en mi relato, de un ingeniero desinteresado que les apoyó en los elementos técnicos. Imagínense el poder que tuvo esta profesora para poder liderar y llevar adelante tamaño prototipo. Tiene muchos más elementos, pero quisiera quedarme con esto y que no lo pierdan de vista, porque ya voy avanzando hacia el cierre de mi ponencia. Quisiera que mantuviéramos esta historia que les traigo en el centro, pues que de alguna manera en nuestra fundación hemos sido testigos directos de muchos ejemplos educativos como estos, que son capaces de sobresalir en contextos y escenarios extremadamente complejos, y que para tiempos de incertidumbre como lo que estamos viviendo, pueden inspirarnos y desafiarnos también en nuestros propios liderazgos personales y también liderazgos profesionales, más allá de nuestra autoridad, o cargos o roles establecidos desde nuestras instituciones educativas, donde tendremos, por cierto, que responder a un escenario lleno de desafíos, complejidades e incertidumbres. Se hace profundamente necesario que cultivemos las principales habilidades que hacen que tanto una autoridad educativa como cualquier persona se constituya en lo que dije un momento atrás, en un agente de transformación, en un agente de poder, o en términos simples, en un ser humano que contribuye en tiempos de incertidumbre. Y que nosotros como fundación podemos permitirlo responsablemente enunciar, ojo, no como una receta infalible, ¿eh? Como algo que va a funcionar, sino porque tenemos la convicción, porque han sido también nuestros aprendizaje a nivel individual, como también colectiva. Y de alguna manera les queremos compartir, o quisiera compartir. Mi invitación entonces a cada uno de ustedes es a liderar. Y a liderar significa vivir la vida, enfrentando la incertidumbre con flexibilidad. Liderar cultivando el respeto. Liderar modelando con el ejemplo. Liderar observando y escuchando activamente a los otros como a ti mismo en todo momento. Liderar recorriendo, caminando, conociendo y vinculándome, no desde alturas ajenas y descomprometidas. Liderar no temiendo a declarar ignorancia, ya lo habíamos puesto antes. Liderar y permitirnos el no sé, permitirnos con tranquilidad el no sé, cultivar en paz ese no sé, y es más, celebrarlo con alegría, celebrar la declaración de ignorancia que me abre el paso al aprendizaje. Liderar no asumiendo que tienes que estar bien en todo momento. Esa es una tarea demasiado titánica. Permítete tus tiempos de debilidad. Liderar por sobre todo aprendiendo de los errores, no negándolos o atribuyéndolos a otros. Liderar sabiendo pedir colaboración, forjando alianzas, trabajando colaborativamente. Liderar validando y haciéndonos cargo de las emociones y estados de ánimo que vamos experimentando, como también observando en otros, por más ajenos que nos resulten y raros. Liderar generando sentido, en la convicción que la incertidumbre siempre nos da espacio para mejorar las actuales condiciones. Liderar siendo fiel contigo mismo, alimentando humildemente tus luces y trabajando con coraje tus sombras. Bueno, desde la distancia que hoy nos fuerzan estas circunstancias, avanzando en el entendimiento que la incertidumbre nos da la mano en cada uno de los pasos, y por eso el nombre de esta ponencia, la certeza de la incertidumbre en la vida cotidiana. Sabiendo que somos parte de una poderosa red que nos une a cada uno, a cada ser que pisa esta tierra. Por eso el ejemplo del efecto mariposa. Sostenido en la esperanza que el ser humano dentro de su libertad siempre puede transformarse si permanece consciente de su existencia, incluso en los momentos más dramáticos, es decir, situarme en el presente. Sea esta una circunstancia histórica, como decía yo al principio, como una posibilidad de sacar lo mejor de cada uno de nosotros para aportar en la construcción de nuevos sistemas sociales que reinterpreten lo realmente valioso, estableciendo un nuevo patrón de prioridades en lo que entendemos como desarrollo, donde se cultiven encuentros humanos más íntimos, colaborativos y genuinamente creativos. Ese es mi deseo,
y el motor de estas reflexiones, sabiendo que todo parte por casa y que el aporte de cada uno de nosotros es absolutamente central y necesario. Nuestros pequeños aleteos aportan al todo. Espero que en este desafío colectivo encontremos la fuerza para afrontar estos tiempos turbulentos. Un gran abrazo a cada uno allí que permita encontrarnos en un profundo encuentro de ideas, emociones y acciones que nos den sentido colectivo y nos permitan afrontar este nuevo mundo que se nos avecina. Muchísimas gracias. Marco, Muchas muchas gracias. gracias. Muy lindo. Esto significa aplauso. Es que nosotros aplaudimos así, mira. Es Abrazo para ustedes. muy motivante en estos tiempos tan cambiantes. Hay que cultivar nuestra fortaleza. Hay que gestionar nuestros estados de ánimo e irnos hacia la serenidad, hacia la aceptación, hacia el asombro. Porque yo estoy en el asombro. Estoy en el asombro porque no sé qué está sucediendo, pero creo que va a haber nuevas oportunidades. Van a emerger formas de correlacionarnos nosotros de forma diferente. Quique, Diana, yo sé que quieren hablar. No, adelante, adelante. Gracias. Ha provocado muchas reflexiones, Marco. Y como somos seres históricos, quiero evocar a la historia de los 400 y pico docentes y los que puedan lograr ver a través de Tenemos Facebook como la 150 en grabación. Facebook y 400 acá, mira. Eh, De activitos ahora. que llevarlo al mes de octubre, cuando iniciamos este programa, ¿dónde estaba la incertidumbre? ¿No? ¿Qué les pasaba? ¿Cómo era su cuerpo? ¿Cuál era su emoción? Entonces, han transitado la incertidumbre por Google Classroom, por Zoom, por cada uno de los coaches que tenían al frente, liderando. Entonces, y hoy, después de haber transitado toda esa incertidumbre, hoy son certidumbres. Y la historia les convirtió, sus historias, mejor dicho, se les convirtieron hoy en una habilidad a transitar la certidumbre, la incertidumbre. Entonces, revocarlos a este principio del programa, que estaba amparado en la incertidumbre, que la emoción que les provocaba, el cuerpo que les provocaba, el lenguaje que tenía. Y hoy, después de un paso de 4 meses, nos vuelve a traer otro espacio de incertidumbre, el mundo. Entonces, nunca vinimos a decirle qué hacer. Siempre vinimos a entregarles habilidades para que puedan enfrentar estos espacios de incertidumbre. Y, Marco, escuché mucho énfasis en vos cuando nos planteas que como seres somos seres de energía. ¿Cuánta energía gastamos en la incertidumbre? Que si toda esa energía la pusiéramos al servicio de la construcción de los espacios relacionales desde la posibilidad, ¿cuánto aprenderíamos con esta situación? Eso quería. Muchas gracias, Quique, muy bueno. Y sí, son momentos de trabajar la confianza. Fernando Flores habla de la confianza como creo que es algo que va a ser sincero, que va a crear o que va a cumplir o que va a prometer. Y nosotros requerimos hacer un futuro prometedor y eso lo hacemos nosotros. Pero no lo hacemos mañana, lo hacemos hoy. Y mañana no existe, va a ser hoy. Y hoy tenemos que ir construyendo día a día. Uno de los espacios donde hace mención Fernando Flores es en la serenidad, diciendo, acepto que el futuro es incierto, que tanto lo bueno como lo malo vendrán inesperadamente. Y estoy agradecido con la vida. Y hay que estar agradecidos con la vida, con estar sanos, con tener tu techo,
con tener la oportunidad de podernos ver por tecnología, porque antes no la había. Y ya ha habido más pandemias donde se encerraban y no sabían nada. Ahora tenemos la oportunidad de prender una televisión o de prender una computadora y estar aquí, conectados. Y a eso los invito, a trabajar la unión, la confianza, en la serenidad y desde ese lado crear. Esto ya está. El coronavirus ya está aquí. Hay que aceptarlo. Ya está. Entonces, si ya está y lo vimos desde una aceptación, va a ser más tranquilo. Y desde la prevención, estando donde están y cuidándose también. En la aceptación, Fernando Flores nos habla de, fíjense cómo lo dice, yo creo que se van a identificar mucho con eso. Dice, aceptación. Entiendo que hay ciertas cosas que no puedo hacer y que no puedo cambiar, pero sigo estando agradecido. Los invito a vivir en unión, en agradecimiento, en serenidad. Son momentos de también agradecerle a la tierra todo lo que nos ha dado y dejarla descansar un poco de nosotros. Y de estar con nosotros, en familia, conmigo. Diana, ¿tienes algo que decir? Claro. Como Jim Selman, alumno de Fernando Flores también, coach mío, colega, lo dice, y me encanta como lo dice él en su libro, acerca de rendirse. Pero no rendirse, en inglés es surrender, pero no es rendirse y decir, ya no puedo. Rendirse es acerca de decir, esto que está afuera está sucediendo, son las circunstancias, ahí están, las acepto, las veo y desde mi poder personal, ¿qué acción puedo tomar? Entonces, es dejar el resentimiento, dejar la resignación, dejar esos estados de ánimo que nos limitan y que nos ponen en una situación de falta de poder de acción para hacernos cargo de lo que sí podemos manejar nosotros. Siendo proactivos. De la acción que podemos ver. Y además, citando también a Fernando Flores, eso nos hace también estar más alertas a las avalanchas que el mundo nos trae. Y si podemos estar alertas a esas alertos a esas avalanchas y a esas transformaciones y a eso que el mundo trae, nuestras acciones van a ser más proactivas y van a ser acciones que marquen una diferencia. No nos vamos a esperar a que nos llegue el diluvio, sino que vamos a construir nuestra propia barca. Y desde lo para que construir, actuar. para construir nuestra propia barca, para vivir el agradecimiento, para vivir el aquí y el ahora, es la adultez. Es el que se hace cargo de sí mismo. Bien. Por cada uno de los espacios que nos tocan vivir en estos tiempos. Del espacio de la familia, del espacio social, de cada uno de los 13 dominios que siquiera hemos visto en este proceso. Es hacernos cargo y vivir del agradecimiento de lo que ocurrió fue lo mejor. Y como fue lo mejor. Gracias, Quique. Pues espero que les haya gustado, que se queden con un buen sabor de boca. Vamos a trabajar la confianza, la unión, la serenidad, porque estos son momentos de estar serenos. Esto sigue, la pandemia sigue, hay que seguir cuidándonos, pero hay que vivirla desde ya está, aquí está, en aceptación, no en resignación. Y desde ahí puede surgir, es cuna de innovaciones. Es que estamos viviendo un momento histórico en el cual me gustaría que vieran que también es una forma de construir nuevos mundos, nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de diseñar las clases, nuevas formas de usar las herramientas tecnológicas. Y eso nos desafía
esto que está pasando. Desafía a cada uno de nosotros, a Marco, a Quique, a Diana, a ustedes, maestros, a mí, a desafiarnos y a contribuir con nuestro grano de arena a hacer algo diferente por nosotros y por este mundo y aprender a correlacionarnos de forma diferente. Diana. Sí, yo nomás quiero retomar algo que Marco dijo y que no quisiera yo que se quedara en el aire. Es esta parte de los niños que están entrando ahorita, no solamente a la primaria o al kinder, sino a las universidades, eso que les estamos mostrando del mundo o que les queremos enseñar, son herramientas que les van a servir para relacionarse con el mundo que van a tener que enfrentar. Terminen, yo no me voy a ir a 12 años, los 4 años de carrera, Sí. los 4 años de formación profesional, si así lo quieren ver. Y si nos vamos a la primaria, al kinder, pensemos cada vez que estamos frente a ese grupo, esto que estoy mostrando a los niños los está ayudando, los está llevando a poderse relacionar con el mundo que van a enfrentar cuando salgan de esta cúpula que es la escuela al mundo real. Ahí quisiera seguir complementando, Diana, estando totalmente de acuerdo que quizás superando el modelo tradicional educativo que en su época fue un gran avance cultural, que ponía especial atención a los contenidos y a las respuestas únicas, qué relevante resulta hoy en cualquier línea de formación que los estudiantes tengan una capacidad de flexibilidad, de adaptación. Quizás esa es una de las habilidades a desarrollar, más allá que una herramienta, sino una habilidad de vida, porque es el más allá del lápiz, cómo muevo ese lápiz, cómo leo ese libro, cómo traigo la tecnología en pos del beneficio mío y de la comunidad. Entonces, quisiera, estando muy de acuerdo contigo, Diana, poner énfasis en aquello, cómo el desafío de la educación hoy principalmente debe estar puesto en promover las habilidades de flexibilidad. Ya lo señalaste de estar aquí ahora, pero esa flexibilidad, esa adaptación, el resolver problemas in situ, no buscando la respuesta única, sino que los muchachos se enfrenten a dificultades y encuentren múltiples respuestas, sin descuidar, por cierto, los contenidos, los saberes, pero en esa posibilidad de flexibilidad en el hacer, del transitar. Sea el área que estén y en la formación, porque, y con esto termino, lo que sí está cierto, y algunos teóricos señalan que todas las premisas que tenemos del modelo de mundo que tenemos van cambiando cada 2 años, algunos dicen 4 años, cada 7 años, entonces es de verdad, y con todo respeto lo digo, es un absurdo pensar que estamos formando a los chicos de aquí a 12 años y estamos armando nada, sino quizás lo que estamos haciendo y vivamos que cada uno de lo que está sucediendo ahí en la sala y en el patio es la anticipación de eso que queremos. Por tanto, en cada una de nuestras escuelas podemos anticipar ese futuro que queremos, y si lo miramos así, tiene una épica y tiene una trascendencia absoluta. Gracias, Marco. Y fíjate, tú dijiste algo ahorita, ¿cómo utilizo el lápiz? Yo te la cambio y los reto. ¿Cómo puedo mejorar ese lápiz? ¿Cómo puedo hacerlo? Algo que deje impacto. Ese mismo instrumento que estoy usando ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Y cómo lo puedo relacionar diferente en mi vida? Y de hecho ya está pasando porque nos están obligando a hacerlo diferente. Entonces, maestros, los retamos. Vean qué se les ocurre hacer de diferente con las diferentes habilidades tecnológicas y con lo que aprendieron para hacer algo diferente allá afuera con sus alumnos. Nos vemos, los que quieran seguir el voluntariado va a ser hermoso porque vamos a estar con gente que nos va a empezar a acompañar en magistrales como Marco. Fue un placer tenerte aquí, muchas gracias. No para el chat, quiero que veas que están hable y hable. Si lo alcanza a ver, no, si lo tienes acceso tú. Es lindo lo que han estado hablando y empezar a trabajar con ustedes de una forma diferente, pero es importante. 1, abrirnos, flexibilidad total, apertura. 2, aceptación y aprender a navegar, porque ¿saben qué? Estamos en la cuna de la innovación. Con todo lo que está pasando, pueden surgir cualquier cantidad de cosas.
que nos van a sorprender después. Diana, Quique, para ya cerrar y La despedirnos. sorpresa más grande nos las pueden dar nuestros propios maestros y nuestros propios alumnos. No sabemos lo que ellos pueden generar si les damos la oportunidad y los retamos a que ellos nos den las respuestas Sí, y las sería ideas. lindo. Ujú. Entonces, la puerta Por está mi parte, por mi parte, quiero dejarle en la pregunta decir, ¿qué este gran maestro de esta situación de pandemia está haciendo para nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Cuando escucho cifras de los muertos, me impacta porque son seres humanos. Entonces, en la aula, ¿qué tenemos? ¿Alumnos o seres humanos? Esa reflexión dejo. Muchas gracias, Quique. Marco, para despedirte ya. Yo con profundo agradecimiento, honrado de haber sido parte de este cierre de proceso. Quizás una última reflexión que ronda y que me las gatillaron con sus palabras, que en mi caso los maestros más grandes que he tenido son en su época cuando hacía clases ese estudiante que me hacía la vida imposible, que se portaba horrible y que me desafiaba y me mostraba los límites. Él fue, y tienen nombres y apellidos, ¿eh? Ellos fueron mis grandes maestros. Y también en el área clínica, como psicólogo, esas personas que me llevaban a ver mis propios límites, decir, bueno, ¿qué hago ante esta circunstancia que está llevando este ser humano? Entonces, nada, compartirles que aprender es una bendición, que en los errores y en los desafíos más grandes están los aprendizajes también más trascendentes. Así que celebremos esta dificultad porque nos invita a transformarnos de una manera quizás muchísimo más profunda e íntima. Un gran abrazo a todos y nada, agradecido y disponible para siempre. Gracias, Marco. Un abrazo a Chile, que todos estamos unidos aquí. Miren, tenemos México, Así. Chile y Argentina. Y vean lo maravilloso de la tecnología. Entonces, Así sea. maestros, bienvenidos. Vamos a crear mundos diferentes. Así es de que empecemos el martes. ¿Qué podemos crear de diferente? Diana, un placer. Quique, un placer. Marco, un placer tenerte aquí. Buenas noches. Cuídense Un todos. abrazo. Buenas noches a todos. Un abrazo. Adiós, Marco. adiós. Chao, Gracias. chao. Un gusto, Kike, Ana, yo. Adiós.